Bien, un fuerte aplauso para gloria de Dios. Muy bien. Muy bien, el día de hoy nos toca hablar de la libertad cristiana. Quiero que vaya conmigo a Romanos 6, verso 15. Realmente nos quedamos en el verso 13, hasta ahí hemos estudiado. El 14 no lo tocamos porque tiene relación con el 15, pero quiero que vaya Romanos 6, 15 y vamos a hablar de la libertad cristiana. Vamos a estudiar esos versículos bíblicos que vienen de parte del corazón de Dios por el apóstol Pablo. Muy bien. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, vamos a leer el verso 15 en adelante. La palabra del Señor dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hasta ahí vamos a llegar, vamos a orar. Padre, te pedimos, bendito Señor, por esta predicación. Oramos para que nos hables a nuestros corazones y que podamos aprender de parte de ella. Te pedimos, Señor, que ministre nuestras vidas y nos ayudes a entender este tema. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo la relación de la santificación. Aprendimos tres palabras diferentes. Aprendimos, la primera de ellas era sabiendo. La segunda palabra era consideraos en el versículo número 11 y la tercera presentéis vuestros miembros. Entonces, ¿qué es lo que Pablo ha explicado en el capítulo número 6? Que nuestra relación con el pecado está totalmente disuelta y que en esa medida, en la medida que nosotros hemos sido parte, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nosotros, aunque no hemos, escuche bien, no hemos exterminado la presencia del pecado en nuestras vidas, la presencia del pecado continúa, nuestra relación con el pecado ya no debe continuar. Entonces, Pablo ha explicado con claridad cuál es la fuerza que tiene ese argumento. O sea, si usted me dice, pastor, explíqueme en qué medida yo he muerto en mi relación al pecado. Vuelvo a repetir, la presencia del pecado es una realidad en nuestra vida todos los días. Pero nuestra relación con el pecado no. Nuestra relación con el pecado es una relación que debe romperse. Es circunstancial. Yo puedo pecar, puedo tropezar, puedo caer. Pero eso no quiere decir que yo tengo una relación con el pecado. La presencia del pecado está en mi vida, sí, pero la relación que yo tengo con él, no. ¿Cómo lo explicamos la vez pasada? Como un matrimonio que duerme en la misma cama, pero ellos ya no tienen ningún tipo de relación. Ellos están casados, viven bajo el mismo techo, comen en la misma mesa, duermen en la misma cama, pero no tienen un trato. De la misma manera es el pecado con nosotros. Vamos a tener que soportarlo. Mientras estemos vivos, el pecado va a estar cada día en nuestra vida, pero podemos romper esa relación. ¿Y qué nos dijo Pablo? Tres palabras. El versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, el viejo hombre está crucificado en la cruz. Y el poder que tenía el viejo hombre sobre mi vida ya no lo tiene. El viejo hombre me permitía a mí la facultad de poder vivir en el pecado. Pero si el viejo hombre fue crucificado con Cristo, ya no tiene poder. Es un rey destronado. Es un militar, es un general que ya no tiene poder sobre mi vida. Él no puede intimidarme porque a él le dieron de baja. Por lo tanto, hay personas aquí que como que el pecado está entronado todavía en sus vidas y como que el general todavía les da órdenes. De ninguna manera. Este general llamado pecado ya pasó en mi vida, ya no me puede mandar. El viejo hombre ya no me puede gobernar. Después de esa palabra, sabiendo, entendimos la segunda palabra, que es consideraos, que cuando yo se las expliqué, les dije que viene del griego
logistai, que quiere decir tomar en cuenta, y tiene que ver algo que tenemos que llevar en el corazón. O sea, diariamente, mire bien, yo tengo que saber que Cristo en la cruz del Calvario llevó mi viejo hombre. Pero tengo que llevar en mi corazón, considerar en mi corazón, mire lo que dice el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que tengo que llevar en mi corazón? Que yo ya no tengo nada que ver, hermano, con el pecado. El pecado ya lo enterré. Y por lo tanto, yo vivo para Cristo Jesús. Eso es lo que tengo que vivir en mi día a día. Es lo que tengo que contar en mi corazón. Considerados quiere decir tomar en cuenta. Cada día en mi vida yo debo de tener esa verdad en mi corazón. Tomen en cuenta que ustedes están vivos para Cristo. Ya no están muertos ya no están muertos en el pecado. Están vivos en Cristo. Y por último les dije que se necesita que nosotros pongamos nuestra parte. Porque aquí hay personas que pueden saber que el viejo hombre está crucificado. Hay personas que pueden entender en el corazón que viven para Cristo, pero ¿sabe cuál es el problema? No ponen de su parte. Hay que poner de nuestra parte. Hay que luchar para poner de nuestra parte. Y a eso se refería la palabra presentéis, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sí, yo ya sé que mi viejo hombre está crucificado. Yo ya sé que vivo para Cristo. Pero si no pongo de mi parte, si no presento mis miembros, y le expliqué esa parte de miembros, que en el texto griego quiere decir más capacidades, porque el pecado es intelectual, emocional y espiritual. O sea, yo no puedo pensar que solo mis manos están entregadas al pecado o mis ojos están entregados al pecado. No, cuando el pecado está influenciando mi vida, está en mis emociones, está en mi mente, está en mis decisiones. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo tengo que poner todas mis capacidades, mi intelecto, mis emociones y mi cuerpo a servicio de Jesús. ¿Usted no quiere pecar? Ocúpese, métase en las cosas de Dios, involúcrese en las cosas de Dios, aprenda palabra de Dios. Ocupe este cuerpo que antes lo ocupaba para la maldad y ocúpelo para servirle al Rey de Reyes. Esas son las tres palabras importantes del texto. Sabiendo, consideraos y presentáis. Son palabras teológicas. Yo les expliqué la semana pasada y el sermón está en audio. Muy bien, pero ahora queda un problema, el problema de la ley. ¿Se acuerdan que ese problema lo tocamos en el capítulo 5? Pero para los que no han venido en esa relación y los que se les ha olvidado, les quiero explicar cuál es el problema de la ley. Para los judíos, si una persona no cumplía los mandamientos, simplemente estaba condenada. Simplemente estaba condenada. Entonces, hay personas hoy en día que todavía piensan así. Para salvarte tenés que cumplir los mandamientos. Si no cumplís los mandamientos, entonces no sos salvo. Pero ¿qué nos ha enseñado Pablo? Pablo nos ha enseñado que nosotros estamos en la gracia. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo me salvo solamente por la fe en Cristo Jesús. Más nada, menos nada. Yo no tengo que hacer las obras. Yo no tengo que hacer absolutamente nada más que creer en Cristo para salvar mi vida. Ahora, ¿por qué la ley nos salva? Yo se los expliqué esto la vez pasada que les expliqué la ley. ¿Por qué la ley nos salva? Esa es la pregunta. La ley nos salva porque no tiene ese poder. No fue creada para eso. La ley fue creada para condenarnos y enseñarnos en lo que estamos equivocados. La ley, hermano, nunca tuvo como función el salvar a nadie. Imagínense, Dios hubiera dicho, cumple la ley y te vas a salvar. Entonces yo veía la ley, no matarás, amarás a Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién va a cumplir todo eso? Nadie lo puede cumplir. Entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Dios lo permitió para que nos viéramos. La ley es un espejo para que refleje nuestras faltas y me indique a mí que yo necesito a Cristo. ¿De qué manera? Por ejemplo, usted piensa que se va a salvar por cumplir los 10 mandamientos. Ahí hay un mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y voy a hablar en general para hombres y mujeres. ¿Qué mujer y qué hombre no ha codiciado a alguien?
Entonces no cumplir los mandamientos. Pero como los mandamientos no son, hermanos míos, escuchen bien, para salvar, sino que para condenarnos, el mandamiento me demuestra mi bajeza, el mandamiento me demuestra mi infidelidad, el mandamiento me demuestra mi escasez. Y cuando a mí me condena el mandamiento, yo busco a Cristo como Salvador, porque yo reconozco que no me puede salvar el mandamiento. Esa es la función de la ley. Veamos Gálatas 3. Mire lo que dice Gálatas 3. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ponga atención, mire bien. ¿Qué es lo que dice que hacía la ley? Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces ese texto tiene muchas palabritas importantes. Primero, poneme atención. La palabra encerró todo en pecado, o sea, y todo lo que la ley establecía, todo lo que la ley enseñaría, nos encerraba. O sea, la ley, hermano, nos encierra, porque te dice: no codiciarás y codicias, no matarás y matas, no adulterarás y adulteras, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y amas más el fútbol, amas más el dinero, amas más las mujeres. Entonces, la ley nos encerró, nos tapó los caminos, pero hizo algo. La ley nos indicó que no somos capaces de salvarnos cumpliendo los mandamientos. Entonces la función de la ley, ¿cuál es? Indicarnos el camino a Cristo, demostrarnos que somos pecadores, condenarnos y mostrarnos el camino a Jesús. Entonces nadie se va a salvar cumpliendo la ley. Nadie se va a salvar cumpliendo la ley. Entonces, esto es lo que yo quiero que usted relacione. Vaya, si los 10 mandamientos nos salvan, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Bueno, si no hay que cumplir los mandamientos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y vamos a la fiesta. Si como los 10 mandamientos no hay que cumplirlos, la ley de nada sirve. La ley esclaviza. La ley esclaviza, porque te vuelve un esclavo y te dice: no matarás, no codiciarás, no robarás, y te hace pequeñito y te hace que te condene y no te da opciones. Pero hay personas que viven así. Hay personas que viven bajo ese reinado, bajo la esclavitud de la ley. ¿Sabe por qué? Son aquellos que pasan todos los días, ¿verdad?, pensando, ¿verdad?, hoy me voy a condenar. ¿Cómo voy a salvarme? Voy a ir a hacer una buena obra para salvarme. ¿Cuánta gente piensa así? Que dice: si no hago una buena obra, no me puedo salvar. ¿Cuánta gente realmente? Usted dice, les pregunta: mira, y vos si te morís ahorita, ¿para dónde iría tu alma? No sé, Dios sabrá, Dios sabe, pero yo trato de ser bueno. No, ahí estás equivocado, porque entonces estás bajo la ley. Estás pensando que por buena conducta te vas a ir al cielo. No, Señor, nadie es bueno, ni hay justo ni un uno. Nadie puede irse al cielo por cumplir los mandamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si los mandamientos no nos sirven más que solo para condenarnos, y como estamos en la gracia, entonces hay que pecar. Hay que hacer todo, porque como los mandamientos no son para salvarse. Eso es lo que pueden pensar muchos. Eso es lo que pueden razonar muchas personas. Entonces Pablo crea ese argumento, y eso es lo que les quiero mostrar ahorita. Ponga atención, vaya conmigo a Romanos 6:15. Ya les expliqué lo de la ley, rápido. Ahora sí van a entender esto. Ahora noten esto. Versículo 15. ¿Qué pues? La palabra ¿qué pues?, la condición ¿qué pues?, la declaración ¿qué pues?, se repite en varios textos de la Escritura y sirve para cambiar de idea. Lo que Pablo está tratando de mostrar es un cambio de idea. Venía hablándonos del viejo hombre, venía hablándonos de nuestra condición de pecadores y cómo fuimos bautizados en Cristo, y ahora va a cambiar en la condición de la ley. Note las veces que se repite ¿qué pues? Usted lo puede encontrar en Romanos 6:1. Note eso.
¿Qué pues diremos? También usted lo puede encontrar en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? Cada vez que aparece ¿qué pues? Es una forma paulina de decir un cambio de idea. Eso es lo que quiere decir ¿qué pues? Entonces, los que dicen ya no hay que cumplir la ley, mire lo que dice la segunda pregunta: pecaremos porque no estamos bajo la ley. Aquellas personas que dicen, si los 10 mandamientos nos salvan, yo ya soy salvo. Mire, les voy a contar algo. Aquí está mi hermano y se acordará de un señor que se llama Mario Nelson. Y Mario Nelson, literalmente se lo estoy diciendo, llegaba todos los domingos a las 7 de la mañana al Taber a echarse el culto de las 7. Yo por eso a los hermanos del culto de las 7, yo les pongo dudas. Yo digo, ¿y los hermanos qué harán después? Va? ¿Se irán a la casa? ¿O se irán al mar? ¿O se irán a no sé dónde? Pero fíjense que Mario Nelson llevaba a los amigos, vamos a ir al culto, decía, y se iban al culto de las 7, bien contentos. A las 8:30 salían, a las 10 ya estaban en el cafetalón en Santa Tecla. Y echarse el partido de fútbol, pues. Y la cervecita, va. Y cuando ya estaba bolo, comenzaba a predicar. Imagínense, o sea, salvo, siempre salvo, decía, si yo tengo a Cristo en mi corazón. Hay personas que piensan que porque los mandamientos no son necesarios, les da libertad para vivir como sea. Y seamos honestos, mire, aquí ninguno, si yo pregunto, ¿usted cree que los mandamientos hay que cumplir? Y algunos van a decir, no hay que cumplirlo. Algunos no sabrán, pero viven teniendo una seguridad tan falsa de la fe que se sienten, dicen, yo soy salvo, sí, pero con 2 mujeres, yo tengo que decirte, tenés que ponerte a pensar, porque te has malinterpretado lo que Pablo dice. Porque vos estás creyendo que tu salvación no está en juego y querés seguir viviendo así. Mire, es increíble. Yo le voy a decir cosas que yo me he dado cuenta en la práctica, ¿verdad? Hay personas, yo recuerdo una pareja, ¿verdad? En Usulután. Y cuando fue la hora de ir a velar al Señor, yo no sabía cómo hacer, porque él había mantenido un montón de años la relación con una persona. Pero el problema es que la señora con la que estaba congregándose en Usulután era la amante. La esposa la tenía él y vivía con las dos, pues, o sea, días pasaba con una y días con otra. El problema fue cuando fue la hora de ir a velarlo. Y al funeral la hermanita nos habló, porque yo rapidito le dije, estaba ahí el hermano Jaime, me dijo, mira pastor, me dijo, fíjate que la hermanita fulana necesita, porque se le acaba de morir, pero acaba de hablar, me dijo, y dijo de que no llegaran. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, íbamos a apoyar a la señora, a la segunda, pues. Ahora, de esos casos hay un montón. Y yo no voy a juzgar a nadie aquí que viva con un hombre casado o lo que esté haciendo. Esas son decisiones suyas. Pero la pregunta es, ¿será que no has interpretado mal la fe? Y cuando te preguntan y te dicen, es que yo soy salva, es que yo tengo a Cristo en mi corazón, pénsalo bien, entendelo bien. ¿Por qué? Mira lo que dice el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No es así. No es así. O sea, los cristianos caemos en el pecado, pero nos levantamos. No vivimos en él. No vivimos en él. Que les quede claro, la palabra en el texto griego quiere decir totalmente no. Ni se te cruce por la mente, ni se te cruce por el pensamiento. No es así. No podemos vivir en el pecado y no podemos vivir bajo la condición del pecado, bajo su reinado. Porque si Cristo ya nos sacó a la libertad, entonces no podemos regresar a la esclavitud. Y esto le quiero decir, hermano, no confunda la libertad en Cristo con el libertinaje que usted tiene. Porque habrán personas aquí que todavía sus cervecitas las tienen en la refri. Que todavía, hermanos, discúlpeme, pero es cierto lo que les digo.
que se echan sus tiritos de vez en cuando, si pueden encontrar una su señora que les haga caso y si tienen el pisto para pagarle, porque es un feo, ¿va? Pero seamos honestos, ¿cuántos varones aquí hay que echan sus tiritos? ¿Ah? ¿Cuántas señoras? ¿Cuántas muchachas que dicen, mire, págueme en la universidad una mensualidad? Hija, por favor, no, o sea, estás confundiendo la libertad en Cristo con libertinaje. Esa no es libertad, estás en esclavitud y no te has dado cuenta. Vos decís que sos salvo. Mentira, estás en esclavitud, te tiene el pecado dominada. Todavía no has entendido eso. No te ha llegado la luz que estás esclavizada. Entonces, ahora que Pablo nos ha hecho pensar en libertad y nos ha hecho pensar en la mala interpretación que hacemos de estos textos, no te quiero que usted note esto. Cuando el texto bíblico 15 dice, ponga atención, en la segunda pregunta, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra bajo, la, quiere decir dominio. Estar bajo quiere decir un régimen. ¿En qué estamos ahorita? En régimen de excepción. ¿Y por qué estamos en régimen de excepción? Porque si a usted allá afuera lo llegan a agarrar, no le van a andar preguntando, mire, a las 11 de la noche y usted anda ahí dando vueltas caminando y se ha echado sus traguitos. Lo que van a decir es chulonese. Y si es mujer, también la van a desnudar. Y si le llegan a encontrar 2 letras o 2 números, véngase para acá, men. No hay tales derechos humanos. No hay defensores. Aquí han venido hermanos. ¿Y qué podemos hacer? Pongamos un abogado privado. Vas a pagar 3,000 pesos. Mejor llenar los requisitos, llenar las cuestiones. Cuando llegan a la procuraduría les dan una página así de 20 cosas que hay que presentar. Hay que llenarla y esperar. Allá a los 3 meses lo van a sacar. Porque es cierto, ya no andaban haciendo nada. Pero ¿sabes qué? Como es un régimen, vos no podés imponerte ante la autoridad porque tienen la orden que si te moves mal, te van a disparar. Y no hay problema, te pueden matar. Usted está todavía bajo la ley. Porque usted piensa, usted cree todavía en su mente, en su corazón, que usted está solamente por los mandamientos, estoy viviendo mi vida. No, estás condenado, estás esclavizado, no sos libre. Hay personas que piensan que son libres porque dicen, ya no tengo que cumplir los mandamientos. No, señor. Usted tiene que entender que no es así la cosa. Si usted está bajo la ley o está bajo la gracia, la pregunta que yo hago es, ¿bajo qué estás? ¿Estás bajo la ley o bajo la gracia? Estás bajo libertinaje porque has interpretado mal el texto. Estás interpretando mal el texto. Ahora notemos el verso 16. Aquí vamos a introducirnos en la idea. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, ponga atención, no sabéis, esa palabra, no sabéis. Diga conmigo, no sabéis. Vaya, Pablo está apelando a algo que ellos ya tienen que saber. Ellos ya tienen que saber. Nosotros no lo sabemos porque no vivimos en la cultura de Pablo. Pero terminemos la idea. Veamos la pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No sabéis, diga conmigo, no sabéis. O sea, esto es algo que ellos sí sabían, nosotros no mucho. Pero se lo voy a explicar. ¿Qué está explicando aquí Pablo? La esclavitud. Diga conmigo, la esclavitud. Ok, en los tiempos antiguos, cuando llegaba un imperio fuerte, al principio conquistaban la ciudad dominada. Cuando la conquistaban, mataban a todos los presos de guerra. ¿Qué es lo que pasó en esta última situación que pasó en Azovstal, en Mariupol, en Ucrania? Ellos eran la resistencia. Ahora, ¿qué han hecho los rusos? Les dijeron, no los vamos a matar, pero nos los vamos a llevar para nuestras ciudades. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué es lo que hacían en la antigüedad? Los tomaban como esclavos.
Alguien pensó, ¿para qué los vamos a matar? Los pudieran haber matado, pero dijeron, no, no los matemos, mejor que nos sirvan como esclavos. Pero el esclavo es una cosa, no tiene derechos, no tiene nada, y está obligado a que si usted dice, tráeme un vaso de agua, fulano, pum, cociname, fulano, vení. Vos no tenés vida, vos sos una cosa, vos no sos nada. ¿Por qué? Porque tu dueño, tu amo, es el que te ordena. Vos no podés pensar. Tu dueño piensa por vos. Vos no tenés criterio, vos no podés oponerte. Cuentan allá en Usulután todavía, hasta la época, le estoy hablando del año por lo menos 30 y pico. Mi abuelo contaba eso, que había un señor ahí que cuando mandaba su jornalero que decía, mira fulano, subiste a bajarme coco, y por diversión lo mataba, solo porque le daba ganas matarlo, así, le apuntaba y así hacían las pruebas, se lo echaba usted. ¿Y quién podía hacer algo? Nadie. Y todas esas masacres que hicieron de gente en el Mozote, en las Jaradas, que mataron, ¿por qué cree usted que hacían eso? Porque tenían esa mentalidad, que son cosas las personas que no son nada, ¿verdad? Hay que matarlos, estos son guerrilleros, estos son revolucionarios, matémoslos para que no quede ninguno. Y mataron un montón de niños y mataron un montón de gente. Entonces la pregunta que nos hace Pablo, vuelvo a recalcarla, mire, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, ahora viene la pregunta. Si vos te has sometido al pecado, si te has sometido a la ley, ¿verdad? Y estás pensando que ya no es necesario cumplir ningún mandamiento y ya no es necesario cumplir ningún requisito porque vos estás en la gracia, y vos estás pensando que sos libre, pero realmente lo que está sucediendo en tu vida es que vos sos liberal porque haces lo que querés con tu sexo, haces lo que querés con tu cuerpo, haces lo que querés con tu vida. Mire, es increíble. Yo me acuerdo de una consejería que le dio una cipota, una de 17 y otra de 16 años, y las dos bichas se habían acostado con el mismo cipote, un muchacho de 17 años de la iglesia, y las dos así como que jugaditas las dos. Pastor, le queremos contar algo. Y yo creí que algo bueno va a servir, que iban a servir. Y bien me acuerdo que la cipota un vestido blanco se había puesto, y se reía, y la otra en jeans. Es que fíjese que el novio de ella se hizo novio mío, y con las dos tuve relaciones sexuales. Por Dios, hermano, en la misma iglesia. La pregunta es, ¿de quién son esclavas? ¿Son esclavas de la obediencia o son esclavas del pecado? No, son esclavas del pecado y hace con ellas lo que quiere. Así éramos nosotros. Si el cuerpo nos pedía una cerveza, se la dábamos. Si nos pedía una cipota, se la dábamos. Si nos daban ganas de ir a beber toda la noche, le dábamos. Si nos daba ganas de agarrar zumba, también lo hacíamos. Si nos daba ganas de ofender, también. ¿Y qué pues? Pero ustedes ya no son esclavos de pecado. Entonces, ¿de qué soy esclavo, pastor? Mire lo que dice el verso 16 nuevamente. Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia. Dos cosas, ponga atención. No hay manera. Usted no puede decir, yo soy libre. Aquí hay gente que dice, yo soy libre porque yo hago lo que quiero con mi vida. Vos esclavo, men. Vos esclavo. Y la amante te agarra así, y te azota y te saca pisto y te ocupa. Y tu amante que llega, sabes que está casado, llega nada más a usarte, te da un par de centavos y vos crees que eso es la gran cosa. Sos esclava, men. No sos libre. Pero el texto bíblico quiere mostrar una fuerza, y la fuerza que quiere decir es el resultado de las dos acciones, porque habrán personas que el pecado los tiene sojuzgados bajo su régimen. Entonces, si estás bajo pecado, mira cuál es el resultado. Mira la parte B del versículo 16. Obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Aquí no hay nadie que diga, yo soy libre porque yo hago lo que yo quiero, pastor. No,
O sos siervo de la obediencia o sos siervo del pecado. ¿Cuál es el resultado del pecado? ¿La qué? Y el texto bíblico en la forma en que está escrito, en griego, quiere decir que las consecuencias del acto que estás cometiendo te van a llevar a la muerte. O sea, no se está refiriendo a una muerte física, sino que se está refiriendo a que todas las veces que vos te metes en una mala decisión lejos de Dios, las consecuencias son dolorosas, tristes y dañinas. Mi pastor decía, el doctor Galope Bertrán Padre, y aquí muchos lo conocen ese dicho y lo voy a seguir repitiendo: detrás de toda relación sexual ilícita, decía, hay una canasta de culebras, decía. ¿Por qué? Usted bien, ay, qué rico, estoy con una muchacha bonita, jovencita. Sí, pero está casada. ¿Qué vas a encontrar después? Una canasta de culebras, men, que se te van a meter en tu matrimonio, se te van a meter en tu trabajo, se te hace un solo desorden del nido de culebras que hay. Pero en el momento que decís vos, soy libre. Vos no sos libre, sos esclavo. Porque no puedes salir de esa adicción que tenés. No puedes salir de esa adicción al sexo, a esa adicción a tomar, a esa adicción a la droga. Sos esclavo. Y fíjense que es bien interesante porque no sabéis, porque se lo recalca. No sabéis, es algo que dice, o sea, no es algo que usted tiene que ignorar. Es algo que usted tiene que saber. Le voy a leer Romanos 6:16. En la Biblia Dios habla hoy. Se lo voy a leer. Escuche. Ustedes saben muy bien. Diga conmigo. Ustedes saben muy bien. ¿Qué? Que cuando andan haciendo eso, ustedes son esclavos de la injusticia, del pecado. Y la consecuencia del pecado es muerte. O no saben, o lo ignoran. Le pregunto a cualquiera aquí, desde los jovencitos, Joel, Jorge, ¿saben? ¿Ignoran ustedes esos hipótesis? No lo ignoran. No lo estoy regañando, ¿va? Aunque ganas me dan, pero bueno. O sea, no lo ignoran. Saben perfectamente que una vez que entras en ese régimen, ya te capturaron, pues. ¿Y qué? Sos un prisionero ¿de qué? De guerra. ¿Y a dónde los tienen a los prisioneros de guerra? En las cárceles, en la Bartolina. Así están muchos aquí, prisioneros de guerra. Son esclavos. Andan viniendo, pero están engañados. Vienen a la iglesia, sirven, dan clases de Biblia, evangelizan, pero es mentira. Es mentira, son presos de guerra. Amarrados los tiene el pecado. No entienden el respeto que le tienen que dar a Dios. No entienden que tienen que dejar la pornografía, la masturbación, todo ese camino de maldad. Ustedes saben muy bien. Así traduce Dios habla hoy. Ustedes saben muy bien. No puede decir soy libre, no. O estás en Cristo y tu libertad está en Cristo o en el pecado. O sea, nadie aquí, o sea, es neutral. Usted no puede ser neutro. O está en el pecado o está en Cristo. Yo no sé dónde usted está. Pero no puede decir, no estoy, yo soy libre de eso, yo soy filósofo, haga lo que quiera. Para la Biblia y para la Escritura, usted está de esclavo de pecado o esclavo de Jesús. Ahora, mire lo que dice al final de 16. O sea, de la obediencia para justicia. ¿Qué produce la obediencia? Justicia. Ojo, mire, obediencia sin artículo, o sea, es la obediencia. ¿Y qué significa la obediencia? O sea, o estás bajo pecado o estás bajo obediencia. Pero ¿qué es estar bajo obediencia? Estar bajo obediencia es estar bajo Dios, bajo la autoridad del régimen de Dios. Y ahí es donde a mí me gusta. ¿Sabes por qué? Porque Dios también te mete en un círculo. Se llama libre albedrío. Pero ¿cuál es la diferencia de los que estamos en la prisión de Cristo? Que aquí estamos viviendo en libertad para Dios.
no me tiene allá encarcelado como que soy chucho enjaulado. Aquí me ha dicho: haz lo que vos querás, pero como yo sé que vos me amás a mí, vos no me vas a hacer nada que me ofenda a mí. Esa es la libertad cristiana. Que Dios te diga: haz lo que quieras, porque yo confío tanto en ti que yo sé que me amás y me obedeces. Yo no necesito, hermano, discúlpeme, cuando yo era menor de edad, 18 años, o sea, a mí no me daban un carro. Y si me lo daban bajo supervisión, claro, que yo me lo robaba era otra cosa, porque cuando mi papá estaba dormido le íbamos a sacar las llaves del carro y ahí nos íbamos con mi hermano. Pero cuando cumplí 18 años, ya mi papá ya no me podía supervisar. ¿Y qué me puede decir mi papá? Nada. Pero eso sí, yo respeto a mi papá. Y cuando yo ando con mi papá, yo trato de manejar correctamente. Si andamos con Dios, nuestra vida, nuestra mañana, nuestro despertar, nuestro día y nuestro anochecer tiene que ser agradable a Cristo Jesús. ¿Me entiende? Ocupe la libertad para lo que Dios ama, para lo que Dios demanda. No ocupe su libertinaje para que el pecado lo tenga en la Bartolina como reo. Y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro. A puro pan y agua te tienen. Mira, si ni pisto andás, no puedes ir a la Pizza Hut a invitar a tu mujer porque no tenés 30 pesos. Así te tiene el pecado, todo acabado. Hasta mira, si yo creo que hasta los hombres te están gustando ya. Todo acabado te tiene. Así hace el pecado. Nos humilla. Pero Cristo nos libera. Y la libertad de Cristo quiere decir que estamos bajo su régimen. Pero el régimen de Cristo se llama amor. Diga conmigo: amor. Entonces, ¿qué produce? Justicia. ¿Y qué significa eso? Esa última parte del verso 16. O sea, de la obediencia para justicia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cristiano, en la libertad que Cristo le da, busca agradarle con buenas obras, con buena conducta, agradando a Dios en todo lo que podemos, en palabra, en pensamiento, en conducta cristiana. Seamos agradables a Dios, hombre. Seamos agradables a Dios. ¿Qué le cuesta ser agradable a Dios? ¿Qué nos cuesta ser agradables a Dios? Hay personas desde que amanecen ya vienen gritando. Desde que amanecen vienen enojadas. No están en libertad, están en esclavitud. Entonces, Pablo ya nos dio las dos referencias. O estamos en pecado, como consecuencia la muerte, o estamos en el régimen de la obediencia para justicia para Cristo. ¿Y qué es la obediencia? Estar sirviéndole a Dios. Yo soy esclavo de Dios y estoy en una libertad cristiana que tiene límites. Yo no digo que Dios nos da todo. No. La libertad que Dios da es una libertad del amor. Por eso San Agustín dijo: ama y haz lo que quieras. Diga conmigo: ama y haz lo que quieras. San Agustín de Hipona. Ama y haz lo que quiera. ¿Por qué? Si usted ama, usted no va a hacer nada malo. Si usted ama, no le va a ir a hablar un chambre de nadie. Si usted ama, no va a ofender a la gente. Si yo amo, no le voy a quitar la mujer al prójimo. Si yo amo, voy a ser cariñoso con las personas. Si yo amo, yo no voy a tener un mal corazón. Ama y haz lo que quieras. No se equivocan los padres de la iglesia, no se equivocan. Ahora, por eso Pablo ahora va a dar gracias, porque ya no estamos en esa esclavitud. Yo espero que ya no estemos en esa esclavitud. Espero yo. Vea lo que dice el 17. Pero gracias a Dios. Mire bien, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Note dos cosas. Primero, quiero dejar clara la idea. Nadie aquí puede decir: yo puedo servir al pecado y a Dios. No. La palabra del Señor dice en Mateo 6, verso 24, no lo busque: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, no podemos vivir, hermano, sirviéndole a dos. O estamos en el régimen del pecado o estamos en el régimen de Cristo. Ahora, partiendo de eso, Pablo da gracias a Dios. Es una acción de gracias. Mira bien, no le da gracias
a los romanos. O sea, yo no tengo por qué decirle, mire, gracias hermana Mari, mire, gracias hermano Manuel, porque usted era un gran pecador y ya no lo es. ¿Ah? Gracias hermana Flor, gracias hermana Lourdes, porque ustedes que son hermanas en sangre, las dos han obedecido. ¿Por qué las voy a felicitar? Si ellas, nosotros, no hemos hecho nada. Si el que nos sacó es Cristo de la esclavitud. Si nosotros no podíamos salir de eso. Podíamos. Por eso Pablo da gracias a Dios. Es una acción de gracias en donde Pablo reconoce el acto, el hecho de que después que éramos esclavos del pecado, Dios nos ha permitido ser esclavos del Señor. Note el 17. Pero gracias a Dios. Mira quién, a Dios, no al hombre. Ellos no tienen nada. Dios ha hecho todo. Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es la acción de gracias que hace Pablo? Da gracias a Dios porque aunque eran esclavos, Dios mismo los ha sacado de la esfera de la esclavitud, de ser prisioneros de guerra, y les ha puesto, mire bien, en el corazón una obediencia profunda. O sea, mire, esto es algo, hermano, que es una obediencia a Dios, que nace en el corazón del que ya salió de la esclavitud. O sea, nadie nos tiene la fuerza. O sea, usted tiene que entender, es que estos cristianos todo el domingo pasan en la iglesia, es que nadie nos obliga, si lo hacemos por amor a Dios. Si van a ganar almas, como lo hicieron ahora la gran comisión en la tarde, si van a orar por una persona enferma, eso no lo hacen por obligación, lo hacen porque aman a Dios y porque les nace la obediencia a Cristo. Por eso el verso bíblico dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y mire qué interesante, que el hecho de haber crecido ellos implica porque se han adherido a una forma de doctrina, y esa forma de doctrina es una enseñanza. La doctrina, la dikaios, o sea, como la doctrina es enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? La enseñanza de Cristo. Y por lo tanto, yo ya no estoy bajo el régimen del pecado, ni estoy bajo el régimen de la ley, pero yo tengo que aprender la enseñanza bíblica. Yo tengo que aprender la palabra de Dios. Usted quiere saber cómo usted transformar su vida de un vicio, de una situación. Métase con Cristo, métase a aprender palabra, métase a aprender el evangelio, y eso va a ir llenando su corazón y lo va a hacer obediente. De tal manera que usted ya no va a ser esclavo, porque mire bien, la libertad de cristiana, ¿para qué sirve? Para servir a Dios. La libertad cristiana no sirve para andar allá en las discotecas y decir, yo ya soy salvo, y bailando con su señora. ¿Y? ¿Ah? No, la libertad cristiana es para aprender palabra. La libertad cristiana es para servirle a Cristo. La libertad cristiana es para poder servir a Dios. La libertad para Cristo es como esa alabanza que dice, libre para correr, libre para danzar, libre soy. ¿Por qué? Porque nuestra libertad no es hacer relajo ni andar en la disco. Esa no es libertad, esa es esclavitud. Echarse una cerveza es esclavitud. Echarse una señora es esclavitud. Echarse un varón es esclavitud. Entonces, ¿qué es libertad? Esto que estamos haciendo, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es la libertad? Que se venga un domingo a adorar a Cristo. Que se venga un domingo y conozca alabanzas, apréndase alabanzas, exalte a Dios, sea libre. Sea libre para servirle a Dios. Vaya sin ninguna restricción a evangelizar, porque usted tiene la autoridad que Dios le ha dado para predicar el evangelio. Usted es libre. Esa es la libertad que nos ha conferido el evangelio.
no es la libertad del pecado. Y cierro. Como hemos sido esclavos, pero ahora ya entendemos que la libertad en Cristo. Por eso que yo digo que el pecado es así. Te mete en una mazmorra, eres prisionero de guerra, tú haces lo que Él te dice. Pero la libertad de Cristo es: te llevo a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. Te doy todo esto, haz lo que quieras. Pero Él confía tanto en nosotros que nosotros sabemos que no vamos a hacer nada que ofenda a Dios. Y lo hacemos por amor a Él, no porque Él me obliga, no porque Él me azota, sino que porque me nace adorarle, me nace servirle, me nace predicar el evangelio, me nace de ir a evangelizar. Si usted siente carga es porque usted no es libre, porque todo eso nosotros lo experimentamos porque Dios nos ha dado su amor. La libertad en Cristo es un gran terreno, son pastos, hagan lo que quieran, pero como somos hijos de Dios, no hacemos nada que ofenda a Dios y amamos. Y como amamos, amamos a Dios y no le ofendemos. Cerramos entonces. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? Somos siervos de la justicia. ¿Y qué implica eso? Siervos de buenas obras, siervos de buen estilo de vida, siervos para hacer lo que agrada a Dios. Eso es lo que somos ahora. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de justicia. Somos siervos de justicia. Dios nos ha dado su libertad. Haga lo que quiera, pero ámeme. Ámenme a mí. Pónganme a mí en primer lugar. Adórenme a mí. Y el que ama a Dios no va a ofenderlo jamás. Por eso yo ya no soy esclavo del pecado, sino que ahora soy hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.